Trabajo en un cementerio, Pineland Memorial Park para ser exactos. Mi familia lo ha tenido durante casi 5 generaciones y he trabajado ahí desde que tenía 12 y oficialmente cuando cumplí 15. Los cementerios, lo sé, son algo intrínsecamente espeluznantes, y a pesar de que mi familia está en el negocio de la muerte, por así decirlo, desde mucho antes de que yo naciera, siempre he encontrado que es un lugar extraño, y por mucho, mucho más que las razones obvias. Al crecer, escuché muchas historias sobre cosas raras que sucedieron en el cementerio familiar. Una cosa que siempre me habían dicho es que, a pesar de que sucedieron cosas sin explicación, nadie que haya trabajado ahí ha sido lastimado. Supongo que debería comenzar con el primero que escuché. Más o menos como hace 100 años, el cementerio era obviamente mucho más pequeño de lo que es ahora. En ese momento, había alrededor de 120 cuerpos enterrados aquí. Aparentemente, la ciudad quería desarrollarse y quería comprar la tierra en particular, que era propiedad de mi familia, cerrándonos definitivamente. Mi familia luchó y se llegó a un acuerdo para vender las tierras que teníamos, si la ciudad también pagaba una parte de la tierra contigua, en la que mi familia podría continuar con el negocio. La ciudad consintió y pagó parcialmente una cantidad igual de tierras adyacentes. Mi familia, en ese momento, también compró varios acres más después de eso, mismos que todavía estamos llenando hasta el día de hoy. De todos modos, cuando esto sucedió, mi familia tuvo que informar a todas las demás familias que los restos de sus seres queridos difuntos iban a ser trasladados a nuevas parcelas. Se comenzó a trabajar en eso, y como las excavadoras y otros equipos grandes para palear aún no eran comunes, todo tuvo que hacerse a mano. Todo salió bien durante los primeros 2/3 de los movimientos. Se excavó la tierra, se recuperaron los ataúdes y se trasladaron, junto con sus lápidas, a las nuevas parcelas recién excavadas. El último tercio es donde las cosas se pusieron raras. En aquel entonces, los ataúdes generalmente estaban hechos de madera, y en lugar de hacer diseños artísticos en madera, se colocaba una tela decorativa sobre ellos. Estos ataúdes de madera a menudo pesaban aproximadamente igual o menos que el cuerpo que contenían. Todo esto es para decir que en muchos casos, el peso del cuerpo en el interior se podría discernir simplemente al cargar el ataúd. Bueno, cuando llegaron a este último tercio más al norte de la tierra que la ciudad había comprado, los ataúdes se volvieron más livianos. Los sonidos de los cadáveres en su interior empezaron a ser cada vez más escasos. Finalmente, con los últimos 20 ataúdes, sintieron que no había nada dentro. Con el permiso de las familias, los empleados del cementerio abrieron estos ataúdes que pensaron que estaban vacíos y encontraron que ese era el caso. El interior de los ataúdes estaba vacío y parecía como si nunca había habido nada dentro de ellos. Esto fue todo un escándalo, como estoy seguro de que ya te puedes imaginar. Mi familia, tanto en público como en privado, juró, de arriba abajo, que la tierra no había sido tocada desde que se enterraron los ataúdes en cuestión, y que la ausencia de cualquier contenido, así como la limpieza de los propios ataúdes, era imposible. La reputación del Pineland tardó algunos años en recuperarse, pero afortunadamente lo hizo. Mi abuelo trabajó en el Pineland a partir de los años 60, pero vivió ahí toda su vida. La casa que mi familia construyó en la propiedad está a unos 30 metros de la oficina principal, misma en la que vivo ahora, y se ha transmitido de generación en generación. Su habitación estaba en el segundo piso, frente al cementerio mismo. Para entonces, unos 40 años después del incidente de los cadáveres desaparecidos. El cementerio había crecido bastante junto al pueblo, con varios cientos de parcelas de entierro. Hay una pasarela delgada de concreto a unos 6 metros de la oficina principal, que conduce a la carretera que atraviesa todas las diferentes secciones del cementerio. A cada lado de esa pasarela hay 2 árboles enormes y una farola. Una noche, cuando eran niños, mi abuelo y mi tío se durmieron hasta tarde realizando papeleos y demás tareas que conlleva administrar un cementerio. Mi tío miró por la ventana y le juró a mi abuelo que había visto a alguien caminar detrás de unos árboles. Alguien muy alto,
casi tan alto como la farola, delgado. De hecho, al principio pensó que era la farola misma y que estaba alucinando por el cansancio, ya que para esta hora daban las 4 de la mañana. Sin embargo, vio que esta figura se alejó hacia las lápidas flotando. La escasa luz de la farola alcanzaba a iluminar el primer puñado de parcelas y lápidas en el otro lado de la carretera. Más allá de eso, eran penumbras. Mi abuelo y mi tío se quedaron en su ventana por un rato, y mi abuelo finalmente se burló de mi tío por estar asustado. Sin embargo, cuando se despertaron a la mañana siguiente, la policía estaba ahí. Entre el momento en que mi tío notó aquella figura por la ventana y el momento en el que notaron la conmoción, solamente habían transcurrido 3 horas. 7 de las parcelas habían sido excavadas. Las lápidas estaban apiladas de una forma muy deliberada, como un castillo de naipes, y detrás de ellas los ataúdes estaban uno encima del otro. Teniendo en cuenta las dimensiones básicas del ataúd, esta muralla de féretros debía medir al menos unos 5 metros. Estoy seguro de que pueden imaginarse que incluso con la maquinaria actual, que hacer semejante acto de vandalismo llevaría al menos un poco de tiempo lograrlo. Pero en la década de 1950, esto se hizo de alguna manera en un lapso de no más de 3 horas, sin que nadie que viviera en la casa pudiera escucharlo. Supongo que debería contarte uno de los míos. Evidentemente, con el paso del tiempo, se han realizado mejoras y ampliaciones en el cementerio, es decir, el crematorio. He tenido varias experiencias extrañas en nuestro crematorio, que fue construido como una extensión de la oficina principal. Uno de esos casos fue en 2012. Aquí quiero hacer una pausa para advertirles que la siguiente anécdota es un poco fuerte, me refiero a que es muy explícita. Así que si tú eres una persona sensible, te recomiendo que te saltes a la siguiente anécdota de la misma persona. O si también estás escuchando con menores de edad, pues te recomiendo que te lo saltes. En pantalla te voy a estar dejando el minuto exacto para la siguiente anécdota. Y pues sin más, continuamos. Uno de esos casos fue en 2012, luego del funeral de un hombre muy grande, de aproximadamente unos 170 kilos. Hice precalentar la réplica, cámara de cremación, mientras mi esposa Kimi preparaba una película para ver mientras el cuerpo estaba siendo incinerado. Usé la plataforma elevadora y luego deslizé el cuerpo, cerrando la puerta de la cámara, y me fui a sentar. Aproximadamente 5 minutos después de haber cerrado la puerta, mientras Kimi y yo comenzábamos a ver la película, escuchamos un golpe. Ninguno de los dos le prestó mucha atención, pero unos momentos después hubo otro, y luego otro. Me puse de pie, preocupado de que el hombre pudiera haber tenido un marcapasos todavía en el cuerpo, por poco probable que fuera, ya que le habían extraído los órganos. Cuando nos levantamos y nos acercamos a la réplica, los golpes se hicieron más rápidos. Miramos por la ventana delantera de la réplica y no podíamos creer lo que estábamos viendo. El cuerpo en el interior se agitaba. Los brazos y piernas del difunto estaban rebotando como si tuvieran un dolor extremo. Ahora bien, no es extraño ver cómo se mueven las partes del cuerpo mientras se incinera el mismo. A medida que las extremidades se queman, a menudo se contraen cuando los músculos y los tendones se rompen. Pero esto definitivamente no era eso. Di la vuelta al lado de la réplica, donde tenemos 3 ventanas más largas que nos dan una vista de perfil del cuerpo. Los dedos del muerto estaban apretados en puños y golpeaban contra la ventana, y sus piernas parecían patear hacia abajo, como si quisiera salir. Mientras mirábamos de un lado, la boca del hombre se abrió, y primero comenzó a emanar gemidos desde dentro, y luego gritos. El hombre había sido confirmado como muerto casi 80 horas antes. No había forma, absolutamente ninguna forma, de que todavía pudiera estar vivo. Sus órganos habían sido extraídos, por el amor de Dios. Pero durante unos 20 segundos después, el cadáver, dentro de la cámara de cremación, gritó y agitó sus brazos y piernas como si lo estuvieran quemando vivo. Luego, simplemente se detuvo. Kimi y yo estuvimos en shock. Ninguno de los dos dijo nada durante unos minutos, y cuando finalmente pude encontrar las palabras, le aconsejé que no lo volviera a mencionar nunca. Era una anomalía, el aire se escapaba de los pulmones, un exceso de músculos tensos y los tendones que se rompían.
Dije todo lo que pude para justificar lo suficiente como para superarlo. Aún así, es algo que nunca ha abandonado nuestra mente. Otro rápido. Fue, en realidad, el año pasado. La adición a la oficina principal, que contiene la cámara de cremación, naturalmente tiene un escape. Estaba durmiendo una noche, a fines de noviembre, cuando Kimi me despertó con una sacudida. Le pregunté que qué le pasaba, y me dijo que mirara a la oficina. Me levanté, me acerqué a la ventana y vi que por el tubo del escape salía humo espeso, como si estuvieran incinerando un cuerpo. Dado que somos los que operamos el crematorio y ninguno de los dos estábamos ahí, esto no debería haber estado sucediendo en absoluto. Le pedí a Kimi que llamara a la policía, mientras yo iba a revisar las cosas. Un fuego de más de 1000 grados probablemente ardía en el interior. De una forma u otra tenía que ser apagado lo más rápido posible, o al menos controlado. Todas las luces estaban apagadas y las puertas cerradas como todas las noches. Entré y en el interior de la réplica estaba lleno de llamas. No podía ver nada adentro. Limpiamos meticulosamente la cámara de cremación después de cada uso, y aunque las llamas por sí solas probablemente producían algún tipo de humo, el humo que vimos salir del escape era del tipo humo espeso, gris y negro, que solo se podía producir por algo en realidad ardiendo físicamente. La apagué y di la vuelta para comprobar las ventanas y las puertas. Estaban intactas y cerradas. Hay una escalera que conduce a una salida al techo, pero también estaba cerrada por dentro. La policía se presentó y tomó un informe, pero realmente no había nada que hacer. Se atribuyó a que alguien había dejado la cámara encendida antes de irse, a pesar de que Kimi y yo sabíamos que el otro no había hecho eso. Esa es una experiencia en la que siempre reflexionaré, pues esas han sido algunas de las muchísimas experiencias que me han sucedido en este viejo cementerio. Espero les hayan gustado y que pasen una excelente noche.